Y Luma dice que son el 100% de fuentes renovables. Y hoy tenemos a Miguel Rodríguez Ramos y Alan Maccabi para ayudarme a analizar todas estas noticias aquí en su mirilla. Buenas tardes, amigos radio oyentes, bienvenidos sean todos a la mirilla, como siempre, dándole un ángulo totalmente distinto a la noticia y poniendo en perspectiva lo que no se discute en la isla de Puerto Rico. Vamos a comenzar el tema con algo distinto. Está color de hormiga brava la guerra de los republicanos contra los migrantes y particularmente en el estado de Texas, donde el gobernador Greg Abbott, en otro intento más de pujos confederados, se prepara para la guerra contra los federales en un lugar que se llama Eagle Pass, que queda en las riberas del Río Grande y en la frontera, donde el estado de Texas no permite el paso a los agentes de la migra y a los agentes de la Border Patrol, y el estado de Texas declaró un estado de guerra y de emergencia contra los migrantes porque entiende que las mujeres, los niños, los hombres que entran buscando refugio y una mejor vida en Estados Unidos constituyen un peligro a la seguridad nacional. Esto es como un retorno a la guerra civil entre unionistas y confederados. No es solamente una puja por el poder que tiene el Estado sobre el gobierno federal de controlar la frontera, sino que también es una puja xenofóbica y racista. Y como yo les decía, todas estas cosas que ha exacerbado Donald Trump desde que incursionó en la política en el año 2013, son la manifestación de unos cambios profundos demográficos de una nación que durante 250 años estuvo dominada y poblada por una mayoría anglosajona blanca, y que de momento, ante lo que son los cambios demográficos de los hispanos entrando y reproduciéndose, se encuentra con que las proyecciones son que en 15 años o en 16 años la mayoría blanca se tornará en minoría y la mayoría serán los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos, que van, obviamente, la punta de lanza de esa nueva mayoría va a ser los hispanos, y dentro de los hispanos 9 millones de puertorriqueños que habemos. Como parte de eso, lo que tenemos es un sarampión, una reacción de poder. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y lo que está ocurriendo en Eagle Pass, que es un pueblito de 30,000 residentes, la mayoría mexicoamericanos, la mayoría pobre, y de hecho al otro lado del río está en México el pueblito de Piedras Negras, pero es un sitio donde el río se estrecha, es llanito y es uno de los sitios más fáciles de cruzar. Esto hay que añadirlo, esta guerra, a lo que es el residenciamiento del secretario de Seguridad Nacional o de Seguridad de la Patria, Alejandro Mayorkas. Anoche la Cámara de Representantes votó para residenciarlo en un acto fútil. Fútil porque en 148 años no se había residenciado un miembro del Ejecutivo, un jefe de agencia. La última vez que se residenció fue un secretario de la Defensa en 1870 y pico por cogioquero, porque había recibido sobornos de $20,000 a cambio de armas y de todo lo que había. Para poder residenciar hay que haber cometido un delito grave, serio.
no es este vacilón, pero esto es parte de la guerra de los republicanos a todo esto. Dentro de las noticias que nos llegan también, hay que señalar que tanto este gobernador como el congresista republicano de Texas, Roger Williams, han pedido refuerzos o convoys de camioneros y de, vamos a decir, ciudadanos blancos, para que vengan a protestar a la frontera y confrontar a los federales. Algo parecido a lo que Trump hizo cuando invitó a sus seguidores a meterle mano al Congreso el 6 de enero del año 21, y ustedes vieron en qué terminó. De hecho, hay una caravana de camioneros que salió de Virginia y que viene bajo el nombre de Take Our Border Back, que son nuevamente turbas invitadas a la confrontación. ¿Quién es el jamón del sándwich en todo eso? El hispano. Mire, usted dice, ¿y a mí qué me importa lo que pasa por allá? Son por todos los confines del infierno. ¿Y qué me importa lo que pasa en Eagle Pass? Sí, le debe importar. Primero porque los puertorriqueños somos ciudadanos americanos hispanos y somos parte del grupo de 70 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, después de México, es la nación más grande con el mayor número de hispanos en el mundo. En segundo lugar, porque no es lo mismo con violín ni guitarra. Detrás de todo esto hay que reconocer, hay una vertiente xenofóbica y racista muy grande. Y en Estados Unidos, un montón de gente no sabe diferenciar, después que usted esté así medio tiznadito y hable español o con acento goleta, y automáticamente discriminan en muchos sectores de la sociedad, porque hay racismo en Estados Unidos, como hay racismo y xenofobia en Puerto Rico. Y eso afecta, obviamente. La gente no pregunta, oye, tú eres ciudadano, tú tienes los documentos, tú tienes esto. No. Ya lo hemos visto con la controversia con las licencias de conducir, que aún siendo licencias de conducir que son legítimas, son básicamente el Real ID, aprobadas por el gobierno de Estados Unidos, en muchos lugares no las aceptan por la ignorancia. De manera que si hay una guerra de los republicanos de MAGA en contra de los migrantes en una nación que está hecha de migrantes, en una nación de migrantes que llegaron de Europa y desplazaron a los pueblos ancestrales que vivían allí por siglos y siglos. Pero nuevamente estas cosas pasan y están ahí. Así que los invito a seguir esto. Esto es un tema que aquí no se sigue con la responsabilidad, el balance y lo que tenemos, y nos afecta a todos, nos afecta a los independentistas, a los estadistas, a los populares, a todo el mundo, y nos afecta a los 3 millones que vivimos en la isla y los 6 millones que viven en los estados. Afecta a todo el mundo. Y es un pocito dulce, porque es el caballito de batalla ahora del Partido Republicano. Ahora que la economía va mejorando, obviamente el Partido Republicano ha logrado convencer a sus seguidores de que esto es un asunto de seguridad nacional y que nos va la vida, y es la primera prioridad que hay. Por lo tanto, lo van a explotar, y por esa razón el residenciamiento de Mallorca, que no va a ir a ningún lado porque el Senado demócrata no lo va a permitir cuando llegue dead on arrival. Y en segundo lugar, la guerra de la frontera, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que es, detrás de todo esto es una vertiente antihispana muy grande. Y hay que entenderlo, y en eso, pues, estamos nosotros envueltos. A pesar de que nosotros somos ciudadanos por derecho propio, no somos indocumentados, pero ahí está la cosa. Esa es la primera noticia que les traigo.
La segunda noticia que creo que debemos estar discutiendo y que es importante, la dio esta mañana Noti1 a las 7 de la mañana, 6:30, cuando trajeron a Edwin Mundo en entrevista. Y Edwin Mundo, de hecho, hay dos noticias que Noti1 está poniendo al frente. Es interesante que Noti1 se ha convertido en el medio de récord en Puerto Rico. Si usted oye la radio, en todo lo que da, lo que se está discutiendo son las noticias que genera Noti1 en la mañana o que genera Jugando Pelota Dura, que es parte de nuestros programas en la noche y en la tarde, y a las 10 de la mañana vuelven a darlo. Esta es la primera. La entrevista de Edwin Mundo revela que el candidato al Senado por acumulación, el señor Molina, Eliezer Molina, no ha radicado lo que son las pruebas de dopaje, es decir, que no se mete droga y que debió haber radicado hace un mes. Y no ha radicado tampoco las 10 planillas de contribución. Lo que quiere decir que es muy probable que Eliezer Molina lo descalifiquen, y eso explica en gran medida todo el lío que ha formado Eliezer Molina con esta cuestión de que me tirotean, todo este show que la prensa le da credibilidad instantánea, no importa las locuras que diga o lo que no va a decir. Ese es otro de los temas que vamos a discutir. Como la tercera noticia que vamos a discutir más adelante es la noticia también generada aquí, donde se presenta un audio de un candidato que busca en la comisaría residente ser nominado comisionado residente por Victoria Ciudadana, Edgardo Cruz, y en ese audio, en blanco y negro, lo dice 20 veces, repite Edgardo Cruz que hay una componenda y la denuncia donde se acuerda apoyar a Ana Irma Rivera Lacén para que sea la compañera de papeleta, no de papeleta, pero parte de la mogolla, ¿verdad?, de Juan Dalmau, porque son los dos independentistas y socialistas, y Juan Dalmau no brega con otra cosa que no sea con independentistas y comunistas. Y este es un candidato, es una de dos cosas: uno de esos tontejos estadistas, alegados estadistas, que dice que él está en MBC y que eso es, mire, la maravilla, allí tratan a los estadistas a todo lo que da, y que ya Yira Jordán, al salirse de ese partido, demostró que esto es de frente nada más. O esto es un troyano, es gato por liebre. Porque cuando usted lo oye hablar de los grandes logros que han hecho Juan Dalmau y Ana Irma Rivera Lacén por las causas que defienden, ya usted sabe que ese tipo, mire, es un gato encerrado. Ese tipo de estadista tiene lo que yo tengo de comunista. Pero pasan, porque la prensa aquí no hace su trabajo, excepto Noti1, que lo cogió en el audio, lo tiró y lo volvieron a entrevistar, y Normando lo volvió un 8 con las contradicciones. No, yo no dije eso. Donde quise decir Diego. Pero nuevamente, ¿qué es lo que queda del escándalo? Estos tipos son unos totalitarios. Esta cuestión de la mogolla es un fraude. Esto es nuevamente comunistas disfrazados de independentistas, comunistas disfrazados de ambientalistas, comunistas disfrazados de estadistas, es la misma vaina. Y todo este sainete no tiene, de democrático no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Así que el Edgardo Cruz, por más contradicciones que haga, ya el gato se salió de la bolsa y está afuera por ahí. Antes que nada, vi hoy una esquela que pasó a mejor vida don Irving Facio, padre, ¿no?, el hijo. Yo soy desde joven fanático del trabajo de los Facio.
no solamente el trabajo político, aunque estamos en lado de la bancada distinta, pero obviamente para mí la mejor pizza que se hace en Puerto Rico es fácil. Pizza puertorriqueña. Es como los chinos no saben hacer arroz chino. Los únicos que saben hacer arroz chino son los puertorriqueños. Pues igual en términos de pizza. Y aparte de eso, Irving Facio, hijo, y su familia y todo eso, nuestro más sentido pésame. Al igual que Chita Rivera, muere ayer también, una leyenda, una de las grandes bailarinas y actrices hispanas de Hollywood, ganó Oscar por West Side Story, la famosa Anita, y nuevamente se nos fue ayer a los 91 años, dando batallas como Rita Moreno creo que fue la que ganó el Oscar. Pero ahí está. Vamos a tocar también, ahorita cuando entre Alan y Miguel, vamos a hacer un ejercicio que nadie les hace y que es la especialidad de la casa. Y vamos a repasarle a ustedes, gracias a mi computadora y todo lo que se anota, lo que fueron las principales noticias que se discutían en Puerto Rico al inicio de las campañas electorales en el mes de enero del año 12, del año 16 y el año 20. Cuando yo estaba repasando esta mañana para prepararme para este programa, la verdad es que cuando uno mira esas noticias, uno dice, diablo, man, no hemos aprendido nada. Porque se repiten. Y el que surgieran esas noticias eran señales de lo que venía después. Y lo vamos a hacer con ustedes. La próxima media hora nos vamos a estar disfrutando esa parte, ese ejercicio que sacamos. También la feminazis de Puerto Rico, que no es otra cosa que un brazo del movimiento comunista en Puerto Rico, convocaron a huelga a todas las mujeres, pero un viernes 8 de marzo. Estos comunistas, la verdad es que son la changa. Ellos los viernes, cuestión de que usted pueda faltar y se coge de puente el fin de semana, y se supone que todas las mujeres se tiren, porque la culpa de que los macharranes le vacíen las pistolas a las mujeres es de Pierluisi, no se les olvide. De acuerdo a los comunistas, Pierluisi tiene todo. Es la culpa. De hecho, la propia comisionada residente, que no es comunista, este fin de semana hizo alusión de que no ha funcionado nada. Y lo más loco de esto es que después que estuvieron jeringando por décadas, por semanas, por años, el que se declarara una emergencia, un estado de emergencia por los feminicidios, el gobernador lo concede. Le venimos diciendo desde años a ustedes, eso no va a funcionar para nada. El declarar estado de emergencia no va a cambiar para nada la realidad. Y entonces vienen ahora con el cinismo de decir, eso no funciona para nada. Es que Puerto Rico es natal, se los hemos dicho. Y también vamos a pasar una nota que nos pasó el amigo Jorge Conti, donde nos indica qué piensan los argentinos de la prensa y de los sindicatos después de 25 años de socialismo por ojo, nariz y boca. Así que eso es parte del menú que tenemos. Los invitamos a estar en este programa totalmente distinto, totalmente disidente. Y recuerden, en la mirilla, la parte más sustanciosa viene en la segunda hora, pero vamos a ir calentando los motores con lo que se discutía en las campañas anteriores en el mes de enero. Hacemos la pausa. Este ejercicio que hacemos regularmente en la mirilla es un ejercicio que nos obliga a dos cosas. Primero, a refrescar la memoria y recordar que Puerto Rico es un país donde se repiten y 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 se repiten las mismas cosas, no importa el paso del tiempo. Y segundo, obligarnos a pensar dónde cometimos errores
y qué es lo que no vimos en aquella época. Las 10 noticias principales que se discutían en el año electoral 2012, cuando Luis Fortuño era gobernador y lo retó Alejandro García Padilla. Número 1, la vía verde. La oposición del periódico El Nuevo Día y los ambientalistas al gasoducto que hubiera permitido llevar gas desde el norte hasta el sur y que transcurriría por el medio de la cordillera, y obligó a Luis Fortuño a cancelarlo. Ese gasoducto, igual que el gasoducto del sur, entre los dos, el gobierno de Puerto Rico, el primero lo canceló Aníbal Acevedo Vilá y el segundo lo canceló Fortuño, se gastaron más de $100 millones. Y hoy en día el atraso que tenemos en la diversificación de las fuentes energéticas se debe en gran medida a esa pelea inmensa que montó la familia Ferrer Rangel contra los gasoductos y los periodistas de Puerto Rico y los comunistas, que no son otra cosa que los ambientalistas. 2. Se discutía el primer escándalo que nos dio un atisbo de lo que sería Alejandro García Padilla: los gastos de la alfombra mágica, de sus viajes a Egipto y a Dubái, gastando y derrochando a todo lo que da. Y se discutía también los escándalos del hermano de García Padilla con Denis, ¿cómo se llamaba aquel? Me acuerdo, ya mismo me llega la eso, pero y todos los escándalos del hermano, que después también surgieron los escándalos en la Universidad de Puerto Rico. Esas dos noticias, Puerto Rico las ignoró y prefirió votarle a García Padilla, y el resultado fue la administración de García Padilla. En enero estaba Federico Hernández Denton a palos con los jueces asociados por las investigaciones de las escoltas y todo el escándalo aquel, y el NIE había intervenido y el Hernández Denton le metió mano a los jueces asociados, y eso fue parte de la resistencia inicial de la Justicia Roja en contra de una nueva mayoría entonces de jueces nombrados por el PNP. Y era una guerra política en el Supremo. En enero se descubrió que en el año 2011, o sea, se reveló, hubo 1.134 asesinatos en Puerto Rico en el año 2011. En el año 2022 hubo 480. Se discutió también los toallazos a Rivera Guerra, los escándalos de Rivera Guerra, que posteriormente costó otras elecciones en el oeste de Puerto Rico, tuvieron su comienzo ahí. Se estrenaba la nueva ley de estorbos públicos, que todavía requiere tantas burocracias y tantas cosas que no ha servido para nada. El planillazo de Alejandro García Padilla, el tercer escándalo que se discutía de García Padilla, de alegado fraude contributivo en las planillas del año 2001, se discutía. También se discutía, Pedro Pierluisi dijo unas declaraciones que probaron ser verdad. La estadidad no va a ocurrir de la noche a la mañana, tardará muchos años porque no tenemos un mandato y para eso hay que legislar el plebiscito. Y se legisló el plebiscito. De hecho, Newt Gingrich, que hoy es uno de los ideólogos de la mayoría conservadora MAGA, se comprometió con la estadidad. Después que llegó Trump, ni para los guardias. Y se planteaban los borradores del plebiscito del 2012, que fue la contribución de Luis Fortuño a el movimiento del estatus, ya que ahí se produjo el primer mandato sólido estadista. Así que está Miguel y está Alan. Me gustaría que lo hiciéramos coloquiales. ¿Qué les parecen esas lecciones del año 2012? Pues mira, Luis, qué bueno que traíste esto. Primeramente, saludos a ti, a toda la audiencia de La Mirilla y de Noti1. Saludos a Miguel. Siempre un privilegio, un honor estar contigo aquí en el programa. Qué bueno que traíste esto, y cuando empezaste a hablar, Luis, lo primero que me recordaste
En aquella época, en el 2011, 2012, yo fui subsecretario y secretario del partido. Y nosotros le dijimos al pueblo directamente que Alejandro García Padilla era demasiado riesgo para Puerto Rico. La campaña era demasiado riesgo para Puerto Rico. Y la historia lo dice ya hoy en el 2024. Fíjate varias de las noticias que estuviste trayéndonos, recordándonos y argumentando. Y cada vez que empezamos a enderezar y a echar un poco para adelante, viene el desastre de una administración que nos lanza para atrás. Que eso fue lo que ocurrió en ese momento y prácticamente después que estábamos enderezando las finanzas, nos fuimos a una quiebra, nos declaramos en quiebra y lo que recordamos de esa administración es que hoy que tenemos una junta de supervisión fiscal, que es una junta prácticamente de control fiscal y son los que mandan en Puerto Rico y muy merecido por administraciones rojas y azules y malos administradores que nos llevaron a esto. Esto no Miguel, ¿qué te parece a ti? ¿Qué lección se aprende del año 2012? Sube de ahí. Pega ahí. Okay. Dávila, muy buenas tardes, Alan, muy buenas tardes al público que nos escucha. Esto es revelador. Creo que la lección que nos puede llevar aquí es que como puertorriqueños tenemos que aprender a la continuidad. Lo que ocurrió aquí es el problema que llevamos pasando 24 años, de tener gobiernos cada 4 años que van cambiando. O sea, Puerto Rico ya tiene que aprender la lección de que hace falta un gobierno de 8 años para tener continuidad. Lo de Villaverde. O sea, Aníbal trató de hacer un proyecto de energías renovables, de gasoducto, lo tumbaron. Vino Luis Fortuño y trató de hacer lo propio y errores de desistir del proyecto. Porque si hoy tenemos esta crisis en gran medida, es porque no hicimos los cambios que se tenía que hacer. Y es la influencia de los comunistas en la agenda de Puerto Rico y que gran parte del atraso es causado porque ellos dominan la narrativa y los políticos se asustan. No, y eso es lo primero. Segundo, es que cuando uno ve cada noticia que se estaba hablando en enero del 2012, es sumamente preocupante y es importante esta elección de 2024, sumamente importante. Lo que estaba pasando en el Tribunal Supremo, el próximo cuatrenio se decide la composición del Tribunal Supremo de nuevo. Se retiran 2 jueces más, porque llegan a la edad constitucional, y hay 3 vacantes. Quien domina el Senado y quien domine el Ejecutivo van a llenar esas 3 vacantes con un potencial de llenar una 4ª. Eso va a cambiar la composición por completo del Tribunal Supremo y eso tiene un efecto en decisiones de desarrollo económico, de decisiones ideológicas. Eso es sumamente importante. O sea, Puerto Rico tiene que decir si vuelve a la justicia roja. A eso es que nos estamos exponiendo en estas elecciones del 2024. Y cuando vemos, eso es lo mismo que se estaba discutiendo en enero del 2012. Lo de Villaverde, lo del Supremo, lo del toallazo de Rivera Guerra, lo que está pasando hoy en el oeste y en Ponce con el toallazo del Partido Popular a esos líderes, que le va a afectar en las elecciones en esas regiones. Cuando lo de Pedro Pierluisi con el plebiscito y con la visión de la estadidad, que aquí en este cuatrenio Pedro Pierluisi, ahora estando en la gobernación, va a tener que decidir si va a activar la disposición para hacer un plebiscito en noviembre, para tener otro mandato más claro y seguir empujando el issue de la estadidad. Esto es sumamente revelador y es importante que se esté discutiendo porque como pueblo estadista tenemos que estar claro que nos tenemos que unir después de junio y se nos va la vida en noviembre para hacer... Los traigo a otro tema. Luis, rapidito dime. Antes de traerme eso, sí. Otra cosa bien importante que tocaste. Todo el tiempo aquí las oposiciones están diciendo que los gobiernos no hacen nada. Pero fíjate, en ese momento un gobierno quiso hacer el sistema en el sur para mejorar la energía eléctrica y otro en el norte y se oponían a todo porque era todo en contra de todo y a favor de nada. Ahora pelean que hayan armas en las escuelas, pero tampoco quieren que les revisen las mochilas y los multos a los niños. Déjame traerlo a otro de los temas. Vamos a enero del 16. Estas fueron las 14 noticias que dominaron los titulares en enero del 16. En enero del 16, Alejandro García Padilla era el gobernador, Juan Zaragoza era el secretario de Hacienda, David Bernier era el aspirante y había planteado una primaria entre Pierluisi, que era presidente del partido y comisionado residente, y Ricardo Rosselló. Esto es lo que se discutía en enero del 16. Se discutía, estaban los argumentos orales en Sánchez Valle y la opinión del Departamento de Justicia Federal
amparándose en eso, de que Puerto Rico es un territorio, nunca hubo pacto y que está sujeto a los poderes plenipotenciarios. Se discutía, Carlos Pesquera decía que la propuesta de Rosselló, de los delegados de la estadidad, era un fraude, que no iba para ningún lado. Esa propuesta se hizo realidad posteriormente en el año 2021. El exilio, los puertorriqueños saliendo de la isla en el año 2015 y 2014 sobrepasaban 150,000 al año. De hecho, la pérdida de población de Puerto Rico fue la más grande la década pasada, después. Esto es antes del huracán, ¿ok? Fue durante los años de García Padilla. Hacienda amenazó con cárcel a los que no pagaran o tuvieran deficiencia. Esto es el gran Zaragoza Comogosa, hoy candidato a la gobernación o precandidato a la gobernación. Se cerró en el Congreso el proyecto de promesa imponiendo una dictadura fiscal que se llama la Junta de Control Fiscal. Zaragoza estableció un reino de terror en el Departamento de Hacienda, persiguiendo, embargando propiedades, metiéndole mano a los contribuyentes. Y esos 4 años fueron los 4 años de más contribuciones sobre Puerto Rico. Melba Costa, que era la jefa de presupuesto, admitía que el déficit presupuestario de Alejandro García Padilla era $1,000 millones. Y les recuerdo que Alejandro García Padilla quiere volver a la gobernación a través de Jesús Manuel Ortiz o de Zaragoza. Se tratan de extensiones de su gobierno, parásitos de su gobierno. Y esto es importante que recordemos lo que hay. 2 nuevos impuestos se discutían a los seguros y a los refrescos. El gobierno le debía a contratistas y proveedores $43,000 millones y no pagaban los reintegros a los ciudadanos. José Alfredo Hernández Mayoral, el pollito, papá del huevito, decía e invitaba a los populares y a los puertorriqueños a irse a las trincheras, abogando desobediencia civil contra la Junta de Control Fiscal, porque entendía que la Junta de Control Fiscal acabaría con el ELA y acabaría con la autonomía fiscal y acabaría con todo. Esto fue en enero del 16. Y el huevito, el pequeño Huevich, su hijito, ahora viene a decir que está contento con el ELA, que todo está bien, a todo lo que da. También el escándalo de Tony García Padilla y Denis Rivera con los negocios. Ese era el Denis que yo hablaba. Hubo aumento de tarifa de agua. En ese periodo de 4 años hubo 3 aumentos de las tarifas de agua, sin contar los aumentos anuales que nos espetó la Junta de Control Fiscal después. En ese periodo de 3 años se habían perdido 89,000 empleos en 18 meses y la economía se había contraído 3%. El contraste es brutal. En este momento, ayer estábamos hablando, se habían creado ¿cuántos empleos? 100 y pico mil de empleos y la economía está creciendo a nivel de cerca de 2%. Y Zaragoza mandó a legislar un impuesto selectivo únicamente para Walmart. Walmart, como resultado de eso, desistió de crear en Toalta o Dorado, creo que era, lo que era el almacén general, que hubiera sido como un Amazon para Puerto Rico. Barceloneta. ¿Verdad? Y cuando le preguntaron a Juan Zaragoza, le dijo, a mí no me importa lo que haga Walmart. Obviamente eso era inconstitucional, se cayó. Pero ahí están las cosas. Esas son las lecciones de enero del año 16. Alan.
Definitivamente, Luis, y solamente de recordar a Melba Acosta y lo que significó para Puerto Rico el que ella estuviera ahí, Zaragoza, la crisis que teníamos en Hacienda, el que no le pagaban los reintegros a las personas y a veces le tomaba años en lo que los podían recibir, el que se hizo prácticamente el préstamo más caro en la historia de Puerto Rico, luego que Luis Fortuño prácticamente hizo un préstamo gigante para que los intereses fueran bajos en esa deuda. Se hizo un préstamo a casi un 10% de interés. Bueno, no queremos ni recordar esa época, pero como ahorita dijo Miguel, tenemos que recordar bien porque cuando no recordamos las cosas en la historia podemos caer nuevamente en ella. Y Puerto Rico tiene que tener mucho cuidado. Definitivo, necesitamos gobiernos estadistas, porque lo más importante para Puerto Rico es la estadidad y que no volvamos a caer. Déjame traerlo. Fíjate que la historia detrás de la historia es que Alejandro García Padilla, que comenzó desde el 2011 a tener injerencia en la política puertorriqueña, estamos al año 24 y todavía no suelta. Todavía, a través de sus avatares, pretende dominar la política puertorriqueña después de este récord. Este es el tipo de análisis que nadie va a hacer en Puerto Rico, de decir, espérate. Y Aníbal trató lo propio también. Miguel, llevamos 14 años bajo ese huracán y todavía estamos ahí. Dávila, cuando uno ve el contraste y la diferencia, es monumental. En enero del 2016 lo que se hablaba era de impuestos. Y en enero del 2020 no se habla de impuestos. Se hablaba de Hacienda que no pagaba. Cuando se habla de rebaja contributiva. Eso es lo que se está hablando en enero del 2020, de un gobierno estadista, un gobierno progresista. Enero del 2024. Enero del 2024, disculpa. En enero del 2024 lo que se está hablando es de rebaja, de buscarle rebaja al ciudadano y al comerciante, cuando en enero del 2016 lo que se hablaba era de más impuestos, de que Hacienda no te pagaba, de que Hacienda te quería meter preso. Ese era un gobierno del Partido Popular. O sea, y el puertorriqueño y el país tiene que sentarse y visualizar, ¿queremos continuidad o queremos un cambio de nuevo? O sea, le doy a fast forward ahora, porque lo que tenemos ya es poquito en términos de la media hora, y vamos a lo que se discutía en Puerto Rico hace 4 años, en enero del año 20. Perelló, Jaime Perelló, culpable. Hoy está contratado por la delegación cameral. Qué raro. Terremoto en el sur, eso era lo que se discutía en enero. Coronavirus, que ya se había salido de China, ya estaba regando el mundo y obliga en el mes de marzo a Wanda Vázquez a cejar el país. Wanda Vázquez troyana, impulsada por la encuesta del Nuevo Día, ya había declarado candidatura sin haber declarado candidatura. El contrato de inspección de escuelas, que Metro formó un revolú, y lo que pasó fue que hubo que echar para atrás, y hoy se están quejando de que las escuelas están y que atrasadas en la reconstrucción y todo aquello. ¿Se acuerdan de la columna corta? Bueno, pues ese contrato original que había contratado, o el que habían tenido original, fueron los periodistas los que lo protestaron. Nunca hubo ninguna irregularidad, nada parecido, muy parecido a lo que pasó con el contrato de reconstrucción de la red eléctrica, ustedes recordarán, con aquello. También el Nuevo Día mandó reporteros a ir a investigar a Elías Sánchez, que vivía allá, Los Chateros, y estaba por allá también Edwin Miranda, y le sacaron fotos a los condominios donde vivían y todo aquello. Los dos tuvieron que irse al exilio. ¿Ok? Aníbal Acevedo Vilá se impuso como candidato a comisaría residente, a pesar de que todo el mundo sabía que iba a coger una pela con Jennifer González, y Nadal Power no pudo cumplir con los endosos. Wanda Vázquez sacaba a sus seguidores: Evelyn Vázquez, Nelson Cruz, Ángel Cruz y Javier Jiménez. Javier Jiménez. Y salía el escándalo del almacén de Ponce y el escándalo del video de promoción que hizo Wanda Vázquez sin reportarlo con fondos del gobierno. También estaban todos los indicadores. Alan.
Fíjate, Luis, que lo primero que se nota a legua es que en el 2020 había mucho chisme versus las noticias impactantes de la crisis económica que causaban las administraciones del Partido Popular, donde no había dinero, no pagaban reintegro, prácticamente. ¿Te acuerdas que Sila comenzó la persecución ideológica contra estadistas? Luego terminó con Alejandro la persecución contra empresarios, contra Walmart, contra los empresarios en Puerto Rico, cerrando negocios de historia para que se hicieran luego fast food. Esa es la historia, eso es lo que vemos y como tú dices, los protagonistas siguen ahí, las personas son las mismas. El partido... Miguel, rapidito, porque nos tenemos un minutito. Dávila, analizándolo desde el punto de vista de la primaria del PNP, cuando vemos lo de Wanda y lo de Jennifer, a mí me da un paralelismo, algo similar. Bueno, son dos primarias provocadas por la encuesta del Nuevo Día. Vamos a empezar por ahí. Empujadas por el Nuevo Día, creo que con el mayor respeto, con aspiraciones de medidas personales. Y cuando vemos los personajes que estaban apoyando a Wanda Vázquez en aquel momento, muchos de ellos son los que hoy están apoyando a la comisionada, con excepción de Javier Jiménez. Bueno, pero hay una diferencia. La comisionada es estadista y ha sido PNP toda su vida. Wanda Vázquez era una troyana paracaidista que llegó allí y se impuso. Quiso imponer todo. Eso es una realidad. Eso es una realidad, Dávila. Pero cuando vemos esto, una primaria totalmente necesaria que pone en riesgo una continuidad de un gobierno estadista con asamblea legislativa y ejecutivo, que tenemos que ahora nosotros atender, pasar junio, tratar de unirnos. Por eso es que para mí siempre mi consigna de la continuidad. Yo creo que aquí tenemos que hablar y es hora de que el puertorriqueño quiere continuidad, que su gobierno siga dándole seguimiento a la obra, y eso solamente se puede votando con el gobernador y echando para adelante una administración estadista y PNP. Y creo que esa es la gran diferencia cuando uno ve lo que se estaba hablando en enero del 2020 y cuando lo estamos aquí en enero del 2024. Vemos esa similitud en cuestión de primaria y el riesgo que eso puede provocar. Tengo que pararlo. Estos ejercicios pudiéramos estar mucho tiempo más, pero de vez en cuando lo vamos a hacer para mantenerlo al día. Y cuando vengamos, vamos a hablar de cómo la inflación de 32% en el Estado Libre Asociado amenaza los pequeños negocios. Regresamos. Porque durante el último año, 18 meses, los gastos operacionales en el Estado Libre Asociado se le treparon en 32.3%. Ese aumento dramático, que es 3 veces mayor que lo que fue la peor inflación, y es 10 veces mayor que lo que es la inflación ahora, obliga a cerrar negocios y obliga a más quiebras. No es casualidad que usted vea un incremento en las quiebras de pequeños negocios precisamente. Y esto, ¿en qué se ha trepado? Primero, mano de obra. Número 2, energía. Número 3, los altos impuestos. Número 4, mucho menos población, menos clientes. Por lo tanto, mire, para ser un pequeño comerciante de Puerto Rico, usted tiene que ser un héroe. Usted tiene que ser no emprendedor, sino soñador y apostar, ser el optimista más grande del mundo. Pero esto es otra de las razones por las cuales el ELA está acabado. Esto es una de las razones por las cuales, porque si la base de nuestra economía es el pequeño comerciante, y si el pequeño comerciante no puede prosperar en Puerto Rico, porque las contribuciones son muy altas, el costo de la energía, los apagones, todo lo que hay, lo que va a hacer el pequeño comerciante es recoger sus bártulos, cerrar su negocio y recoger su familia y llevársela para Estados Unidos. Y yo le puedo decir esto porque yo vivo en Florida Central y estoy viendo continuamente emprendedores, pequeños comerciantes puertorriqueños que no pudieron zafar sus negocios en Puerto Rico, que vienen a Florida Central, montan el timbiriche y les precha para adelante. Porque y aquí hay mucho menos población puertorriqueña. Florida Central lo que tiene son alrededor de 750,000 puertorriqueños y están esparramados. O sea, es bien, una zona bien grande entre lo que es Jacksonville y Tampa y la costa del espacio. Y echan para adelante. Y en Puerto Rico se castiga al pequeño comerciante. Alan, esa es una noticia que tenemos. Claro que sí, Luis, y
la realidad es que tenemos que llegar a lo mismo. El problema es que somos un territorio no incorporado, que somos una colonia. Puerto Rico es la jurisdicción de nuestra nación donde más caro es el costo de hacer negocios prácticamente, es casi imposible, y donde menos gana el empleado, donde menos gana la gente, donde más leyes... Aún con los aumentos del salario mínimo. No tiene nada que ver. Todavía el salario mínimo se queda bien corto del salario mínimo en Estados Unidos. Es que imagínate si no tiene nada que ver que prácticamente a nivel nacional los salarios son mucho más altos y los negocios son mucho más prósperos y ganan más, porque es esta carga social, es esta mentalidad socialista, es esta mentalidad protectora. Fíjate que de Puerto Rico se va todo el mundo a un estado a trabajar donde no hay estas leyes supuestas protectoras que son las que benefician y las leyes de equidad y de la igualdad, que ya todo eso está protegido en la Constitución. La realidad no, porque es que el mercado determina lo que hay. Y obviamente aquí nadie te trabaja por menos de 15 pesos la hora, nadie. O sea, por menos de 15 pesos. Y generalmente, de hecho, ahora mismo, el año pasado, Disney tuvo que subir los salarios a 18 y 20 pesos la hora porque no encontraba lavanderas, no encontraba gente que trabaja en las cafeterías, y los tuvo que subir. Luis, el mercado, no el Departamento del Trabajo de la que determina aquí. Luis, y tú estás viendo ahora mismo personas con doctorado ganándose el mínimo en compañía, y por otro lado ves restaurantes buscando personas para lavar platos y para cocinar a 12, 13, 14 dólares la hora, porque como tú dices, la gente no quiere ya hacer esos trabajos por menos dinero. Así que la realidad de lo que vivimos aquí no es que aumentó el salario mínimo, es la carga grande de hacer de negocio. Lamentablemente la cantidad de cosas que hay que buscar y lo que tarda, los permisos, la agilidad gubernamental de darle un servicio al empresario. Ahí es que está esta mentalidad socialista colonialista y el que costo de la comida. Empresario. O sea, muchos de esos pequeños negocios son de alimentos. Correcto. Y el costo de la comida aquí, debido al monopolio, a los monopolios que hay de la ley de distribución, la poca competencia que hay entre supermercados, es una cosa brutal. Costo de vida alto y pobre calidad de vida. Ya se fue la mixta de 7 pesos. Y la mixta de 7 pesos se fue. Lo menos que te vale una mixta es 10, 12 pesos. Adelante, Miguel. Eso así, Luis, y esto me toca bien de cerca porque mis padres son empresarios, tienen una imprenta y un coffee shop. Se criaron, yo tengo 30 años de edad y ellos han tenido toda mi vida, han tenido un comercio, y yo he visto los sacrificios que han tenido que hacer por el costo de hacer negocio en Puerto Rico, impuestos, tratar de tener servicio con el propio gobierno, pero mencionaste un punto bien importante que es lo más que ha impactado desde mi experiencia en el negocio de mis padres, que es el proteccionismo que existe en Puerto Rico. O sea, para ellos poder conseguir, por ejemplo, el café. Es el socialismo. Es el socialismo, es un proteccionismo para el papel, para la imprenta. O sea, aquí solamente hay un distribuidor, o lo trae estas megas tiendas que solamente lo trae un barco, y entonces el costo se te pone... la ley 75. Sí, nadie en Puerto Rico está atacando la ley 75 porque ese es el que le permite que una sola persona controle toda la distribución de los productos en Puerto Rico, de un producto en Puerto Rico. Eso es correcto, Dávila. Y nosotros, pero mis padres se dedican al negocio del papel distinto, papel de hilo, o sea, una imprenta que solamente un distribuidor, pues tienes que morir al precio que ellos digan. Eso pues se lo tienes que pasar al cliente. Y lo mismo con las tintas. Lo mismo con las tintas. O sea, que yo he vivido eso de cerca con mis padres, he visto cómo ellos han tenido que hacer sus sacrificios. Y en eso estoy con Alan. No es cuestión de lo del mínimo, eso es el mínimo salarial, eso es lo de menos. Es los impuestos, el costo de poder conseguir los productos por los monopolios que hay aquí, el proteccionismo. Ese es el problema de nuestra jurisdicción. O sea, y eso es más allá del estatus, porque la ley 75 en el mismo territorio lo podíamos eliminar y yo creo que mejoraría muchas cosas, pero el estatus es sumamente importante y pertinente. Pero hay unas cosas que se pueden hacer hasta dentro del territorio que adelantarían mucho al desarrollo empresarial. Les traigo una noticia nueva, porque aquí estamos innovando completamente, y esta me la dio el amigo Jorge Conti, y es una encuesta que se hace a finales del año 22 en Argentina por la Universidad San Andrés, y obviamente es el presagio de por qué Milei gana las elecciones. Después de 25 años de socialismo y el kirchnerismo en Argentina, la gente se hartó. De hecho, la gente es mucho más, porque el kirchnerismo es el heredero del peronismo, que es nuevamente
gobiernos socialistas, asfixiantes, castrantes, proteccionistas. Bueno, pues esta encuesta la hace la Universidad de San Andrés y es interesante. El 73% de los argentinos el año pasado tenían una opinión mala o muy mala de los sindicatos, particularmente los sindicatos públicos. 73%. Hubo un hartazgo, ¿verdad? Una impaciencia total de los sindicatos públicos porque abusaron tanto que aplastaron la economía y al ciudadano de a pie. El 55% de los argentinos con opinión mala o muy mala de los medios de comunicación. Y el 65% con opinión mala o muy mala del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que es el equivalente aquí de la Junta de Control Fiscal, que ha pasado lo mismo. Al principio todo el mundo quería la condenada junta y ya al final la gente está harta de lo que es la Junta. Para que tú veas, Alan, cómo es la cosa y cómo se mueven, cómo se pica el bacalao. Claro está, y qué bueno que traes a Argentina, porque en este momento Argentina es el lugar que todos los ojos del mundo están puestos por la crisis a la que lo llevó el socialismo, el comunismo, estos líderes corruptos que lo único que hacen es, igual que en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, vivir para ellos y para su grupo de oligarquía, que es todo para ellos. Ahora mismo vemos a Milei que gana en una segunda vuelta por el 56% de los votos. Ya a un mes y medio de estar en el poder se ven las medidas que se están haciendo. Por otro lado, se está viendo su popularidad que ya está en 63% y el rechazo grande contra las uniones que no hicieron nada durante toda la época de Fernández y de la Kirchner, y ahora apenas menos de un mes de llevar Milei ya querían tirarse a la calle, ya estaban en la calle. Pero lo cómico que tú los veías con los iPhone 15 grabando todas las cosas, pero hablando de miseria y de pobreza y de lo mal que le iba. Claro, le va a amar al pueblo de a pie, pero esos líderes son parte de esos grupos que se benefician porque son a los que alimentan a cambio de que estén en la calle provocando populismo o provocando caos cuando llega a la derecha. Sí, Miguel, Dávila, para que tú veas cómo es la vuelta, o sea, es la plaga y la peste bubónica en Latinoamérica es el socialismo, correcto, igual que en Puerto Rico. Sí, igualito, Dávila, y yo estoy seguro que si se hace una encuesta de este nivel aquí en Puerto Rico van a salir unos números similares. O sea, el puertorriqueño ya le apesta esas estrategias de los sindicatos que no han traído esta crisis, esta amenaza de estar haciendo siempre huelgas. O sea, el puertorriqueño de a pie está cansado de estas tácticas y lo estamos viendo en Latinoamérica. Lo que estamos viendo con la feminazis, igualito. Que son comunistas y le echan la culpa al gobierno porque un macho viene y le vacía una pistola a una mujer. Igualito, y eso lo estamos viendo. Por eso cuando yo vi la encuesta yo me quedé, mira, es que si lo hacemos en Puerto Rico van a salir unos números igualitos. O sea, porque no estamos tan lejos, no estamos desconectados, somos latinoamericanos, y lo que está pasando en Argentina, y lo tenemos que ver, o sea, nosotros como puertorriqueños no estamos desconectados. Cuidado, mírate cómo están esas oposiciones allá, es lo que tenemos aquí. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos volver a esos tiempos? ¿Queremos volver a los tiempos en que aquí las uniones hacían y deshacían lo que le daba la gana a costa del pueblo? Y esto es sumamente revelador. Como dice lo de la feminazi, o sea, esta gente todavía están tratando de aquí en Puerto Rico volver a coger fuerza y el pueblo tiene que estar claro y no permitírselo, Dávila. Yo creo que estas elecciones, vuelvo y repito, y yo soy enfático en esto, se nos va la vida. Es sumamente importante qué va a pasar en estas elecciones del 2024 para la continuidad del progreso en Puerto Rico, o vamos para atrás con los estilos del pasado. Luis, tan malo es el machismo como el feminismo, la feminazi. Fíjate en las conferencias de prensa, las camisetas violetas, lo que habla es de Latinoamérica, del colectivo feminista, transexual, bla, 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 bla. En nada le importa el que a una mujer le haya pasado algo. Es todo ideológico, comunista, socialista de cartón. Pero en realidad, como te digo, eso no afecta. No afecta porque ya la gente no les cree. Correcto. La gente sabe que son las feminazis. La gente ya lo sabe perfectamente. Claro, tenemos que velar las señales del camino. Porque hay un montón de gente que quiere votar por los alcahuetes de la feminazi. Eso así. Y es lo que le pasó a Lautier, que ya la gente no sigue a Lautier. El brazo armado de la feminazi sigue siendo los partidos políticos, el PIP y el MBC.
Lo que pasa es que las feminazis son una extensión del llamado la sociedad civil. Eso es lo que hay. Y hay que entender dónde estamos. Pero si los argentinos están hartos es porque fueron víctimas de eso. Correcto. Tanto de sindicatos como medios. De sindicatos como medios. Y eso es bueno que se sepa y lo cubrimos aquí. Vamos a hablar de otro tema. A las 6:30 vamos a hablar de los temas políticos que habló Medio Mundo en la mañana. Pero vamos a cubrir todo lo que es la Luma. Ahorita estábamos hablando de todo lo que ha hecho es el ambientalismo y el periodismo por acabar con las fuentes alternativas. Por un lado las promueven y dicen el gobierno no ha hecho lo suficiente y por otro lado no permiten que haya fuentes alternas de energía. Bueno, pues hoy hay una historia que es la portada del Vocero, donde Luma responde a un estudio y dice que son pájaros preñados las proyecciones y estudios de 100% de que el país dependa de fuentes renovables, porque va a haber siempre un gran sector de los hogares que no tiene los dineros, no tiene los medios o prefiere depender de energía eléctrica para la distribución. Y por otro lado, esa meta de llegar al 2050 no es alcanzable. Bueno, pues yo tengo que discrepar de Luma por lo siguiente. Yo puedo entender por esta razón. Si las cifras que dieron esta mañana con la cuestión de los vales, que se fueron 6,000 vales para placas solares en un santiamén y la gente peleando, pero son correctas. En Puerto Rico hay cerca de 4,600 personas que se desconectan de la red todos los días, todos los meses, y tienen su propio sistema de energía. Eso hay que quintuplicarlo. No debían ser 5,000, deben ser 25,000. A ese paso, lo ideal sería que de 1.5 millones de hogares o 1.4 millones de hogares que hay en Puerto Rico, que 800,000 o 900,000 estén desconectados de la red. Si eso ocurre, entonces es mucho menos que servir. Y en gran medida lo tenemos, y ustedes escucharon ahorita la gente de Pura Energía, es precisamente el sector privado el que va a lograr eso, y el hogar, porque eso es una privatización. Cuando tú montas tus placas solares, tú te has privatizado tu servicio eléctrico. Y lo pagas tú mismo, pero y lo otro que tengo que decir es la efectividad de programas como este y programas como los que tiene Noti1, donde orientan, vienen a vender los que tienen las fuentes de energía renovable, y la gente se entera que hay otra alternativa. Creo que eso, Luma está equivocada. Sí, no va a haber 100%, pero lo ideal es que estemos sobre el 80-85%, dependiendo. Alan. Claro que sí, y Puerto Rico es una isla en el Caribe. ¿Y cómo es posible que en Alemania se trabaje tanto la energía renovable y la energía solar con tan poco sol y no todo el año? Puerto Rico tiene sol los 12 meses. La energía renovable, tú has dado en el grano. Debe ser lo que todo el mundo, no es el futuro, es el presente, es el ya está tarde. Debemos empezar a movernos a energía renovable, y la energía solar es fundamental. Y Luma, hay que reconocer que en un momento dado llegó pues para hacer un trabajo positivo, sacarnos de una empresa y de un monopolio que prácticamente estaba politizado, manejado por una unión socialista comunista y muchas otras cosas, y está haciendo poco a poco un trabajo, pero la realidad es que tenemos que ya, como tú dices, avanzar, porque ellos no vinieron para corregir esto y hacerlo mejor. Es una transición, pero la isla se tiene que mover completamente a energía renovable, y yo exhorto a todo el mundo a que esa es la dirección correcta, hacer lo propio, y que cada uno, como tú dijiste, Luis, que cada uno sea el dueño de su propia empresa energética en su hogar y que tenga el control, y deje ya de darle tanto control a los gobiernos que se estén metiendo en su casa y en las cosas que usted hace. Es así.
Dime, Miguel. Luis, a mí lo único que me preocupó del reportaje cuando yo lo leí es que Luma, de las razones que da por la cual ellos piensan que no van a llegar al número del 100%, es que la data y la información en la cual descansa el informe, ellos no tienen manera de corroborar de que la data del sistema no está sincronizada. Y eso para mí es altamente preocupante. Puerto Rico siempre es un problema de que aquí no están los datos, aquí no se recopila datos, aquí nada se sincroniza. Todo el mundo dice lo que quiere. Sí, y cuando yo miro y yo digo, mano, pero es que Luma ya me vienen a decir eso a mí ahora, ya llevan 2 años. O sea, y yo me quedo como que ustedes llevan 2 años ya, ¿cómo es posible que me vengan a decir ahora que ustedes no se sincronizan con los datos de generación? O sea, es algo que yo me quedo... Ellos dicen que no podemos llegar no porque no tengamos la capacidad, es porque con los datos ellos no pueden llegar a esa conclusión. Y es una problemática que tenemos que atender como sociedad. Puerto Rico no es una sociedad que le gusta tener estadísticas, a diferencia a nivel nacional. A nivel nacional uno tiene estadística de todo, y sin estadística no nos podemos planificar. O sea, sin números, sin datos, no podemos hacer planes a futuro. Aquí la gente, mira la fila de hoy en la madrugada, o sea, la gente está loca. Quiere tener sus placas solares, se quieren independizar. Independencia energética. Sí, el ciudadano quiere eso, y no es porque mira Luma genera, es que mira, no hay nada mejor que tú tener tus propias placas, tú tener tu sistemita y estar tranquilo. Mi abuelo en Aguas Buenas tiene sus placas solares, feliz de la vida. Y vamos a reconocer y hacer dinero. Sí, es súper feliz, y él me dice, mira Miguel, es que esto me da tranquilidad. Y le baja la factura. Claro, y obviamente. Yo estoy tranquilito, cuando viene una tormenta baja las placas y las guarda y después las trepas de nuevo y está tranquilito ahí disfrutando su retiro. No solamente le baja la factura, sino que incrementa el valor de tu propiedad. Eso es si tú tienes un sistema de placas solares, tú sabes que tú vas a gastar mucho menos cuando te transfiera, por supuesto, el vendedor, el comprador, las placas solares también junto con tu hipoteca. Y en ese contexto, el valor de tu casa aumenta. Eso sí. Mira Luis, y el mejor ejemplo de lo que Miguel está trayendo eres tú y son tus programas. Parte de tu éxito es que tú no hablas por hablar, tú hablas con datos, tú hablas con porcientos, tú hablas con números, tú traes el pasado específicamente y lo compartes y lo pones a la par, y nosotros junto contigo pues analizamos eso. Por eso a la gente le encanta escuchar Luis Dávila Colón y La Mirilla, porque todo es lo que es. Aquí no se viene a hablar por bla bla bla. Y además nosotros cubrimos temas que nadie cubre. Correcto. Sí. Parte del gran defecto de los medios en Puerto Rico es que nos hacen vivir en una isla rodeada de espejos. Y nada es importante, particularmente de las cosas que pasan en Estados Unidos. Por eso hoy el tema principal fue la guerra de la frontera, porque eso tiene un impacto sobre Puerto Rico. Y esa guerra de la frontera es importante también por el hecho de que hay millones de latinoamericanos que darían lo que no tienen por estar en Estados Unidos, por ser parte de la nación, por participar en el progreso de Estados Unidos. Y sin embargo, aquí hay una trulla de ingratos que no reconocen el valor de ser parte, de ser ciudadano americano y ser parte de la nación. Luis, nos quisieran tener en una burbuja. Seguro. Nos quisieran tener en una burbuja, como en Cuba tuvieron al pueblo muchos años, en Venezuela quisieran, porque es la mejor forma para que tú no sepas la verdad ni lo que ocurre en el mundo. O sea, yo no voy a gastar mi tiempo esta tarde, después que el ciudadano ha tenido una jornada grande de trabajo, ha escuchado hasta la saciedad la misma repetición de historias en todos sitios, no es únicamente acá, las mismas historias. Me parece que le falto el respeto a nuestra audiencia si tocamos la misma música todo el tiempo. La mirilla es la mirilla porque tocamos a un tambor distinto, marchamos a un tambor distinto. Correcto. Y no importa que usted puede escuchar este programa a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la hora que sea, a las 5 de la tarde, a las 7, y el impacto nunca va a perder relevancia. Esa es la idea. El chisme del día, para eso están los de la mañana. No hay programa, ahí nadie me puede, yo le cedo el trono. ¿Usted quiere chisme político? Fine, no hay problema. Pero les digo esto, mira, otra nota que nos toca. Hoy el Nuevo Día reporta, JetBlue elimina el vuelo de Ponce a Nueva York. Bueno, JetBlue casi tiene un monopolio sobre las rutas en Puerto Rico.
Sí, está Spirit, está Frontier, pero prácticamente aquí JetBlue es lo que mueve. Y la culpa no es de JetBlue que estén recortando, no es solamente a Puerto Rico, es a toda la nación. ¿Por qué? Porque los estúpidos de la administración de Biden, en su afán antimonopolístico, impidieron que JetBlue y Spirit pudieran fusionarse, convirtiéndose en la quinta línea aérea, la quinta mayor de Estados Unidos, y tanto Spirit como JetBlue tienen problemas muy serios. Y gracias a Joe Biden nosotros estamos espetados, porque si hubiera permitido que las reglas del mercado corrieran, JetBlue y Spirit se reformulaban, se fusionaban y tuviéramos mucho mejor acceso, mucho mejor servicio, mucho más vuelos para Puerto Rico. Pero gracias a Joe Biden estamos aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno socialista nuevamente, ese es el problema, demócrata, esa mente impide una competencia, porque la hay. Serían 5 líneas grandes y de hecho el argumento de Joe Biden es no, porque las líneas chiquitas no hay. Mire, la naturaleza aborrece el vacío. Se va JetBlue y Spirit como línea económica y van a llegar 20 más. Va a llegar Avelo, va a llegar la otra, o sea, el mercado eso es lo va así. A atender. Además, aquí hay una falacia. Tal cosa como líneas económicas no existen. En Spirit tú entras y Frontier te cobran el alma por escoger el asiento, por llevar el equipaje, por llevar lo otro. Ustedes saben que son trucos, son trucos. Pero la mentalidad socialista, el socialismo esa es la veneno. Palabra. Es veneno. Pero nadie ha cubierto eso de JetBlue. Nadie se ha sentado a decir, oye, espérate, esto tiene un impacto. Esta gente transporta gente en cantidad de Nueva York a Puerto Rico, de Orlando para Puerto Rico, y de momento me cortan vuelos. ¿Quién se fastidia? El consumidor. Porque el vuelo nos cuesta más y es más inconveniente el horario. No, y la gente del sur ahora tienen que venir acá al área metropolitana cuando tenían un vuelo diario desde el área sur. Eso es correcto. Exactamente. Hay otros vuelos, creo que Frontier o Spirit, no me acuerdo pero quién. Pero se perdió uno. Se perdió una oferta. Se pierde. Y al perderse una oferta, los precios aumentan. Claro. No hay competencia. Correcto. Bueno, vamos a la pausa. Y que Juan Dalmau ha exigido que su compañera de papeleta, en este caso Ana Irma, tiene que tener los mismos idearios independentistas y socialistas que él. Después Normando lo cogió a Edgardo Cruz y lo convirtió en un tornillo prácticamente con las contradicciones. Pero lo cierto es que este señor ha descubierto lo que descubrió Sayira Jordan en el año 20. Que todo esto de los estadistas, no son estadistas ninguno de estos, ni el Bertitito, ni todos son unos farsantes. Los estadistas votan estadistas. Period. Se acabó. El que cree que Puerto Rico debe llegar a la estadidad, vota por el PNP con todos los defectos que tiene. Y los demás están ahí. Empiecen ustedes con esa historia. Pues mira, Luis, esto ya lo hemos hablado tantas veces. El movimiento Violencia Comunista es un partido de izquierda radical comunista. Y la realidad es que utilizan a algún estadista o utilizan en su mensaje que el estatus no está en issue y que todos caben. Mentira. La gente que tiene ahí posiciones, realmente ninguno es estadista y casi todos son independentistas comunistas de izquierda radical. Así que lo que Edgardo dijo, que inclusive Luis, Edgardo fue aquel candidato que el Proyecto Dignidad sacó y no lo dejó aspirar a la alcaldía de Guánica, que pudo haberse convertido en alcalde de Guánica bajo un partido nuevo, pero lo sacaron por sus preferencias sexuales. Yo creo que eso estuvo muy mal. Luego sabemos que casi gana en rating en Guánica y casi hace historia. Y no sé cómo se le pudo ocurrir a él, que siendo estadista iba a tener una oportunidad. Más aún cuando el PIP ahora utiliza el movimiento Violencia Comunista para ellos intentar crecer, para aumentar. Y ellos quieren que el candidato a Washington sea de izquierda radical, igual que Juan Dalmau y comunista, y ningún estadista va a tener ni voz, ni voto, ni participación. Solo los van a utilizar. O con la mogolla. No vote por nadie que no sea estadista de verdad y que su norte sea la estadidad, y partidos que promuevan conseguir ya la estadidad y que Puerto Rico sea un estado soberano. Luis, Miguel, esto es un llamado claro al pueblo estadista.
al electorado estadista. Estas son la gente que ya mismo le van a empezar a pedir el voto a ese pueblo estadista diciendo, mire, no, nosotros aquí lo que venimos a administrar, el estatus no está en issue, nosotros respetamos a los estadistas, aquí tenemos estadistas y todo eso, eso es embuste. O sea, lo viene diciendo Zaira Jordan, que la usaron de token. Que ni $1 le dieron para su campaña. Ni $1. Y la usaron, ella misma me usaron y después me tiraron. Después yo dije, no, pero tenemos a Betito. Y a Betito lo están votando allí en el distrito de Bayamón, ahora mismo. Lo están allí tirando a mondongo, como uno dice, para sacarlo también del medio. Y ahora se están sacando a Edgardo Cruz. Eso es un partido, vamos a decirle, un partido independentista. Y yo no tengo problema con eso. Lo que el pueblo estadista tiene que tener claro es que no se puede dejar coger de tonto. Ese electorado estadista que después de la primaria puede quedar enchismado y piense votar por la alianza, que esté claro que está votando por una alianza independentista. Y mire, este es el gran ejemplo de ello, que cuando tienen a candidatos estadistas, alegados estadistas, porque si uno es estadista de verdad no se va a meter en esa mogolla. Un estadista de verdad corre en el Partido No Progresista con sus luces y con sus sombras. O sea, porque no es perfecto, pero es el único partido que lucha por la estadidad. Así que si yo soy estadista, yo voy a estar en ese partido. Cualquier otro partido, tú no eres estadista de verdad. Vamos a hablar claro. O sea, esa es mi posición y yo soy claro en eso. Yo soy estadista y por eso yo soy PNP. Esto es un mensaje claro al pueblo estadista. Si ustedes pretenden un electorado que pretenda darle el voto a la alianza, lo está votando y va a pasar lo que pasó en el 2012, que tuvimos un mandato de estadidad, pero por estar en Chismao no fueron a votar y Luis Fortuño no ganó. Y no ganamos, y para darle continuidad a ese mandato. Por eso es importante dar continuidad. O sea, si nosotros queremos adelantar el issue de la estadidad y que allá a nivel nacional en Washington vean aquí esa continuidad de gobierno estadista abogando por la estadidad, tenemos que votar por la estadidad y no podemos dar esa oportunidad de que aquí se den unas mogollas a nivel legislativa. El voto no se presta. Entre las noticias que salen esta tarde, directo a Fortaleza, la medida que otorga 250 millones en alivios contributivos, sin contar los bonos, sin contar los aumentos salariales, todo esto, el aumento del salario mínimo, es el contraste brutal de lo que fue el año 16 bajo Agapito y lo que es el año 24. Eso así, lo que estábamos hablando al principio. Estas cosas hay que discutirlas. Por cierto, ahorita cuando discutíamos la cuestión de las placas solares, se me quedó afuera que la Cámara y que va a investigar la distribución de los vales. La verdad que en vez de investigar, Tatito, las subastas, no las subastas, los contratos estos y de préstamo que va a coger Carlito López, tú te dedicas a investigar un proceso que es el de los vales de las placas solares, que está reglamentado hasta el NIU por el gobierno federal. Por eso mismo que no tienen credibilidad, por los payasos que son. Y la politiquería barata, eso mismo, ¿eh? Por eso mismo es que no tienen credibilidad. Esta mañana surgió también una nota, una historia aquí con Edwin Mundo, alegando que Mr. Molina no había hecho las pruebas de dopaje ni había erradicado las contribuciones. Esta tarde, Eliezer Molina diga, no, ya yo entregué todo eso, ya yo me hice las pruebas de dopaje y además de eso tengo ahí los 10 años de las planillas. Bueno, yo invito a la prensa a pedir varias cosas. Primero, que le pida a Eliezer Molina los 10 años de la planilla, que no debe haber ningún problema porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y en segundo lugar, que le pide a la Comisión Estatal de Elecciones se certifique si se hizo la prueba de dopaje o no. No sé dónde están. Yo soy de los que creo nuevamente que la candidatura de Eliezer Molina habrá desbaratar las candidaturas oficiales de el MBC y el PIB, porque le va a quitar resto, le va a restar, claro, las del PIB, que lo que nominas uno para cada cámara, no necesariamente por acumulación, pero las de MBC sí, y en segundo lugar a Chaco Vargas Vidot se lo lleva por el medio. Eso como la candidatura de Elizabeth Torres, a quien le va a restar esa dignidad, probablemente a
vas a tener menos votos para Joan Rodríguez Bebe. No sé lo que ustedes piensen. Pues mira, Luis, lo primero que te diría es que pues a veces yo no entiendo cómo alguien en su sano juicio puede darle un voto a un payaso como este señor Molina, pero eso es lo bonito de la democracia y de ser parte de la gran nación americana, la nación más grande, rica, poderosa, capitalista, democrática y de libertades del mundo. Pero la realidad, Luis, es que lo más que le conviene al movimiento estadista es que esto se llene de candidatos independentistas de izquierda radical y comunistas que corran independientemente, aparte de los del PIB, aparte del movimiento Violencia Común, que se llene esto de muchos y muchos, porque se van a diluir entre todos ellos los votos, y esto lo que va a llevar es que lo que tiene que ocurrir es que el movimiento estadista, los que son estadistas, el centro derecha, pueda tener las mayorías legislativas para, junto a un gobernador estadista, no solamente echar para adelante la política pública de Puerto Rico en términos de desarrollo económico, de seguridad, de vivienda, en términos de salud, sino la más importante, que es un mandato de ley y política pública, que es convertir ya a Puerto Rico en un estado soberano. Así que bienvenido, qué bueno. Yo quisiera que todos los que están ahí lo logren, y tú vas a ver cómo eso lo único que va a hacer es que va a fortalecer a que todos esos candidatos estadistas puedan salir y pueda haber una mayoría para que pueda haber legislación, como dijo Miguel ahorita, legislación positiva, gobiernos mínimos de 8 años con cámaras y senados para poder llevar a cabo sus proyectos, su política pública, y ya esto está claro y demostrado. En el PNP habrá mucho colonialista que usa la estadidad, pero la realidad es que cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Miguel. Dávila, el caso de Eliezer Molina es un caso de estudiarse psiquiátricamente. O sea, lo vemos en estos últimos días desacertado con las alegaciones que ha hecho y cómo poco a poco se ha ido retractando y cómo ha salido de la luz lo que de verdad pasó. Y si entregó las planillas, hizo la prueba de dopaje, pues mira que la comisión en su momento se expresará y certificará si cumplió con todos los requisitos. Si mi memoria no me falla, Eliezer Molina fue uno de los que le pidió un préstamo a Fomento una vez no pagó. Y después no pagó, alegadamente para un desarrollo en una finca que después no hizo nada. Ese es el candidato al Senado que tiene la izquierda, un hombre que le cogió al gobierno, qué sé yo cuántos cientos de miles de dólares y no le pagó y no le quería pagar. Así que eso se va a ver reflejado en la planilla y en los planes de pago si los tiene con el gobierno, y eso es algo que se va a evaluar a la hora de la verdad. Y como dice Alan, en eso yo estoy de acuerdo. Todo este tipo de candidatos de izquierda a la hora de la verdad los va a diluir. O sea, a ellos los va a diluir, igual que, como usted muy bien dice, Dávila, Elizabeth Torres diluye el voto conservador y le va a quitar voto a Rodríguez Bebe. Dignidad. A Dignidad, le va a quitar voto a Proyecto Dignidad con Rodríguez Bebe, que solamente postularon a uno. Mira, lo que discutíamos, Javier Jiménez no se fue del PNP ahora. Javier Jiménez se fue del PNP cuando endosó a Wanda Vázquez en el año 19 o año 20. De manera que Javier Jiménez no le va a costar un solo voto al PNP. No. Así. O sea, eso es una realidad. Javier Jiménez, pues va, otro de los tismos más que hacen estos que alegan ser religiosos y ponen un laico por encima de Ana Nora, que es la única pastora que es la verdadera en ese proceso. Pero si quieren votar el voto, that's fine. O sea, eso es, cada cual tiene derecho a votar el voto. Es un derecho. Hasta votarlo es un derecho. La única pregunta que tienen que hacerse es, ¿qué ha hecho Dignidad por el bien del país este cuatrienio? Nada. ¿Qué le han aprobado? ¿Dónde están? Nada. Todo lo que han hecho es sembrar cizaña, pelear con los homosexuales, pelear con todo esto, pero no, de hecho los valores los representa mejor Tomás Rivera Schatz, aunque ustedes no crean, que los propios apóstatas que dicen ser conservadores. Dávila, y perdona que interrumpa, algo bien importante que aquí no se ha discutido mucho, o sea, y es que el peligro que ese pueblo estadista, por estar votando con Proyecto Dignidad, ponga en riesgo una mayoría en el Senado, que ponga en riesgo una mayoría en el Tribunal Supremo. O sea, como yo hablé al principio, próximo cuatrienio se decide de nuevo la mayoría en el Tribunal Supremo. Va a haber posiblemente 4 vacantes. Y el Contralor.
Y si nosotros aquí, y por eso vemos a Rodríguez B, porque ella sabe muy bien, o sea, hablando de unos temas de la judicatura y todo eso, el pueblo estadista tiene que saber que el único partido que tiene posibilidades de ganar gobernación y tener una mayoría en el Senado es el Partido Progresista conservador y con valores conservadores, que ha puesto jueces del Tribunal Supremo con valores conservadores. Y el récord está ahí. Es cuestión de ir a los DPR. Y no solamente eso. Esta corte, que empezó en el año 2009, es una corte totalmente apolítica. Correcto. En muchos de los sentidos. O sea, aquellas peleas de la justicia roja sirviendo los casos a todo lo que da. De hecho, esos propios jueces de la mayoría PNP se dividen entre ellos, votan con populares y eso hacen. Es así. Entonces, son bien. Es como debe ser, Luis. Están haciendo el trabajo como debe ser. O sea, si tú buscas una cuestión ideológica, han sido bien inconsistentes, tanto ideológicamente, y mucho menos han sido serviles al PNP. Eso es una realidad. Sí. Esa despolitización del Tribunal Supremo ha sido el beneficio de esa corte. Luis, y es uno de los beneficios del nombramiento, ¿verdad? Luis, y a lo que tú dijiste ahorita, lo que tiene que hacer el pueblo estadista y el pueblo conservador y la gente religiosa no es irse a otro partido y dividir, es dentro del PNP buscar sus candidatos conservadores, apoyarlos, llevarlos a las posiciones legislativas y de poder, y con eso que puedan entonces llevar una agenda positiva, pero con posibilidad de lograrlo y no dividiendo para que luego los comunistas y la izquierda radical sean los primeros, como pasa en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, que destrozan la iglesia. Y otra cosa hay que señalar aquí, o sea, al César lo que es del César no es solamente los jueces de la mayoría que nombró el PNP, sino también la juez presidenta, Maite Oronoz, y lo que es el juez Steidel. Yo creo que si ellos tienen peleas políticas partidistas por lo bajo, eso es otra cosa. Sí. Pero en términos generales, la institución del Tribunal Supremo se ha fortalecido estos últimos 12 años, particularmente desde que se fue Hernández Denton. Totalmente de acuerdo. Entró Maite Oronoz y ha estado ahí. Otra nota surgió anoche en la tarde. El Partido Popular perdió otra demanda que radicó. Recuerden que radicó una demanda contra el gobierno por haciendo que las cosas pasen. El juez Anthony Cueva le dijo, pero si esto aquí no hay ni tan siquiera, no tienen alegaciones insuficientes. Esto es los mocosos. Los mocosos no pegan uno, señores. Este es el ridículo que hacen. Lo mismo lo que va a pasar con las vistas que va a hacer la Cámara sobre la repartición de los vales. Terminan en nada, es pura payasería como las que hizo Luis Raúl Torres con Luma. En cero terminan. Cójanlo ahí. Definitivamente, y parece que hace más de 20 años ya, o por lo menos así se siente, que no ganan nada. Ya el Partido Popular no existe, es un partido de minoría, pudiera continuar siendo el tercero en San Juan, fue el tercero en Aguas Buenas. La realidad es que con los aspirantes que tienen en este momento, un partido sin ideología, sin razón de ser, sin causa, sin obra, sin liderazgo, no tienen nada. Inclusive ahora mueven al Senado alcaldes que prácticamente antes que sean derrotados y que salgan las quiebras de sus pueblos, los mueven a otro lugar. No tienen sentido, no tienen razón de ser, pero como hemos dicho, Luis, y a nuestra audiencia, no por eso el PNP y el movimiento estadista se tiene que dormir o se puede dormir. Al contrario, como aprendí con Carlos Romero y don Ramón Luis Rivera padre, hay que caminar siempre asustado y como si estuvieras perdiendo. Y eso es lo que hace falta en el movimiento estadista y en el PNP. Hay que jamaquearlos, hay que renovarlos, hay que hacer cosas nuevas porque como que se están creyendo que están solos y un día se van a caer. No pegan una, Miguel, no pegan una. O sea, y de hecho, ese Scream Team que ha nombrado Jesús Manuel de gente totalmente desconocida, de gente de poco brillo, a dirigir la campaña vetusta. Nadie quiere estar ahí. Le está indicando el curso que lleva ese partido. Y no digo Zaragoza. El PNP está rogando que sea Zaragoza, claro. Zaragoza con el récord que tiene. Dávila, y la expresión que acaba de decir Alan, nadie quiere estar ahí. O sea, cuando yo veo el reportaje y veo quiénes son esa gente, pero ¿quiénes son ellos? Y segundo, que Jesús Manuel levantó $30,000 en diciembre. Un presidente de partido y candidato a la gobernación levantó $30,000 en diciembre.
Eso es un presagio que nadie quiere invertir en ti. Nadie está apostando a ti porque el Partido Popular está muerto. Nadie va a apostar a perder. O sea, y eso a la hora de la verdad, lo que está sentenciando es la derrota del Partido Popular. Uno pasa allí por el Comité Central y uno ve ese comité todo decaído. No hay espíritu. Yo me reí. No hay propósito. No hay propósito. Es que no están proponiendo nada. O sea, y cuando uno se sienta allí y ellos hablan, y yo lo leo, y ellos dicen, no, es que hay un contraste con la primaria del Partido No Progresista. Lo que pasa es que ustedes no levantan pasiones porque ustedes están muertos. O sea, a diferencia de la primaria del Partido No Progresista, porque aquí se está decidiendo que el que gane en junio ganará en noviembre. Eso es lo que se está decidiendo en junio. Lo que pasó con Pierluisi y Ricardo Rosselló en un momento dado, y con Pierluisi y Wanda, que era el que gana la primaria es el gobernador. El gobernador. O sea, eso es lo que está pasando con la primaria del PNP, que para mí totalmente innecesaria, pero ya que la tenemos, uno ve que tiene mucho más pasión, porque se sabe que el que prevalezca en junio será el gobernador en noviembre. En cambio, en el Partido Popular, eso es lo que da pena, $30,000. Por eso es que yo lo digo, y después dice orgulloso, pero levanté 150 por el partido. Solo recoge el gobernador en Sabana Grande en una marquesina. El gobernador levantó como 300,000, 400,000 por el partido en 6 meses, en 7 meses. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el récord de Jesús Manuel de levantar 30,000 para su candidatura y 150,000 por el Partido Popular? Yo creo que lo que debemos, si algo, aquí empatando todas las historias, si algo nos demuestra el recuento que hicimos de los principales titulares de enero del 2012, 16, 20 y 24, es que está la cuarta elección que quiere impactar Alejandro García Padilla. Es la cuarta elección y es importante que se sepa. Y yo sé que él está aquí, el staff es parte del elenco de Noti1, pero eso no resta la influencia que tiene sobre el Partido Popular y sobre sus avatares. Eso es así. Este es el regreso de Alejandro a través de los hilos de lo que son, ¿verdad? De cómo maneja sus maniquíes y sus muñecos. Eso es así. Y con él Alejandro repetir la es historia. el manejador de este Partido Popular. Sea Jesús Manuel, que es su favorito, es su niñato, o sea Zaragoza. Eso hay que entender, lo que sale de su gobierno. Y el récord que vamos a estar leyendo aquí todos los meses, porque cada mes vamos a ir a decirle a ustedes, este ejercicio que hicimos hoy, que es lo que se estaba discutiendo en el año electoral, febrero, marzo, abril, lo vamos a llevar hasta el final, porque tenemos que aprender de la historia. Y hay algo que Puerto Rico le falta, y es memoria colectiva. Tenemos memoria selectiva, pero colectiva. Luis, es la que necesitamos. Luis, aquellos que olvidan la historia están destinados a repetirla. Y eso es bien peligroso, y más en este momento, con los avances del movimiento ideológico estadista, con el avance de ya acercarnos a poder ese sueño de convertir a Puerto Rico en un Estado soberano, está más cerca que nunca, y que vayamos a tirarnos 15 o 20 años atrás, aparte de destruir a Puerto Rico y que pueda hasta caer en un país independiente, y no solo independiente, que cayera en una república comunista de izquierda radical. Sí, el próximo lío, como le digo, va a ser la entrega de los boletos para placas solares y todo lo que hay. Todo se Siempre critica. hay una folloneta, exacto, todo se critica. Eso es parte de la folloneta y nosotros nos vamos a reír aquí de ella y las advertimos que están ahí. Por cierto, esta noticia te va a gustar, Alan. Tú sabes que yo hice un sondeíto de la gente que no lee, son poquitos, más o menos. Bien poquito. Donald Trump, 50% de los votos, con 170 en el sondeíto que hice a través de Twitter. Biden, 19%, ninguno 22%, Kennedy, 9%. Y si estás de los PNP, que están satisfechos con las gestiones que hace el partido para avanzar la estadidad y para contrarrestar el crecimiento socialista independentista, 71% insatisfechos, 29% satisfechos, y obviamente lo que era de esperar, 87% piensa que las contribuciones en el ELA son demasiado. Cojan esa, porque Biden es rey entre los PNP
por lo menos, ¿verdad? Pues de los estadistas. Luis, eso es un sondeo, pero igual que si vas Digo, a una... Biden no, Trump, perdóname, ¿Sí? Trump. Eso es un sondeo, pero igual que en un sondeo, en una encuesta casual o en una encuesta científica, esos son los resultados que estamos viendo en todos esos temas. Y en especial, ya el que no lo quiera ver es porque es ciego. Donald Trump va a volver a ser presidente de los Estados Unidos, a menos que suceda algo, que la realidad es que yo le di un año para ver si algo pasaba y ver si en realidad podía haber un cambio, pero me di la oportunidad de esperar las primeras 2 primarias y ya estamos cerca de llegar a Nevada y de a South Carolina, y la realidad, cuando ya veo a un Marco Rubio, a un Rick Scott, hasta un Ted Cruz, todos directamente apoyando ya a Donald Trump, cuando veo que cada día sigue aumentando ese porcentaje, que en algunos casos lo he visto sobre el 60-65%, la realidad es que hoy me atrevo a decir que sí, contra Joe Biden, la realidad es que Donald Trump va a volver a ser presidente, y a mí me parece bien porque aunque no estoy con él y discrepo en algunos estilos, reconozco que tuvo muy buenos 4 años en temas importantes como de seguridad, como nacional, de política exterior, de nuestra economía, y lo más importante es que es conservador y va a velar por esos principios del capitalismo y del ser conservador. Bueno, Miguel, bien rapidito para irnos. Dávila, yo creo que este análisis lo quiero hacer con lo del voto presidencial simbólico que se va a dar en noviembre. Yo creo que esto es bien interesante, estos Bien números. rapidito que nos vamos. Porque hay que ver cómo van a salir esa votación, porque todo el mundo está dando una apuesta aquí que en la votación de noviembre simbólica, en el voto presidencial, va a ser Joe Biden el ganador. Cuidado, puede salir sorpresa. Puede ser Trump. Puede ser Trump. Yo creo que estos números nos están dando ese presagio y es algo que se tiene que seguir discutiendo en la marcha. Sería espectacular. Y eso mandaría un mensaje a nivel nacional. Bueno, mi gente, gracias por estar conmigo en el día de hoy. Siempre. La verdad es que súper programa. Gracias. Muchas gracias, mis amigos. Gracias a todos ustedes. Son las 7 de la noche, ya cerca de las 7 de la noche. Nos fuimos. Manténgase en sintonía con Noti1 y nosotros volvemos mañana con un menú totalmente distinto en La Mirilla. Buenas tardes.